Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, mire lo que le dijo el ángel: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá en Egipto hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado de los magos, se enojó mucho, puso bravo Herodes, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, ¿qué le pasó a este Herodes? Murió. ¿Qué le pasó a Herodes? Murió. He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Gloria a Dios por su palabra. Herodes ha muerto, es el título del mensaje de la palabra de hoy. La escritura nos habla de cuando a José le fue revelado, y todo esto a través de sueños. Vemos también a través de ángeles que Dios se le revela a José, primeramente en sueños, y le dice: toma al niño, toma a la madre del niño y vete ¿a dónde? A Egipto. El niño Jesús, porque en ese tiempo Jesús todavía era un niño pequeño, estaba en peligro, se encontraba en peligro. Herodes dio la orden de matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores. Eso incluía Jerusalén, porque Belén es como decir hoy día para nosotros un corregimiento de una ciudad importante, quedaba cerca. Y el Señor lo que hizo fue proteger a su hijo, al niño Jesús, que estaba vulnerable porque era pequeño. Jesús era un niño pequeño por este entonces, de brazos. Necesitaba el cuidado de sus padres, María y José. Y por eso el Señor le habla en sueños a José y le dice: toma al niño, toma a su madre y vete a Egipto. Vete a Egipto. Sobre quienes hay un propósito de Dios, el maligno se levantará para matar el designio de Dios. Cuando sobre una persona Dios ha trazado y Dios tiene un propósito, el maligno no se va a quedar de brazos cruzados diciendo: ay, qué bueno que usted ahorita se convirtió al Señor, diciendo el diablo. Ay, qué bueno que usted esté yendo a la iglesia. Ay, qué bueno que usted esté dando fruto para Dios, sirviendo al Señor. No, Satanás no va a estar así. La Biblia nos enseña que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay comunión.
Y hay una guerra espiritual desde el momento en que la persona se convierte a Cristo, ese creyente tiene una guerra espiritual. El maligno siempre va a querer volver a tomar a esa persona para esclavizarla de nuevo. Por eso debemos de permanecer en la fe. ¿Cómo sabemos si alguien tiene una fe verdadera? Si permanece. Ese cuento de salvo siempre salvo, y yo ya fui a la iglesia, yo voy por allá una vez al año, una vez en la cuaresma, y yo ya hice la oración que dice: Señor Jesús, te abro mi corazón, eres mi Señor, mi Salvador, anota mi nombre en el libro de la vida, amén y amén. Yo ya soy salvo. No, el que tiene una fe verdadera permanece en la fe. El que no permanece en la fe es porque no tiene una fe verdadera. Entonces, el salvo permanece fiel al Señor. El que no es salvo, como no valora lo que Dios le ha dado, entonces esa persona cree que puede andar en el mundo una vida de pecado, de maldad, de iniquidad. Y no, yo ya un día hice la oración entre comillas de fe. Empezando que no la hizo con fe. Porque si hubiera sido con fe, ¿qué? Permanece. O no me va a decir usted que antes de convertirse, usted no hizo la oración de fe para quitarse ese compañero de trabajo de encima que a toda hora le hablaba del Señor, y usted dijo: venga, ¿cuál es la oración que hay que repetir? Venga, la repito. Y hasta uno cerraba los ojos. ¿Cómo es que es? Señor Jesús, Señor Jesús. Y seguía. ¿Pero por qué lo hacía? Por quitarse o al familiar o al compañero de trabajo de encima, porque le compartía del Señor. Pregunto, ¿se hizo con fe? No. ¿Cuándo se hizo con fe? Cuando empezamos a caminar con Dios. Allí fue que se hizo con fe. Entonces el maligno va a atacar a la persona que se convierte. A usted que es cristiano, el maligno le va a atacar. Dice que el espíritu inmundo, cuando vuelve a casa, la encuentra adornada y vacía. Y dice: no, pero ya solito no entro, porque cuando estuve solo me sacaron. Entonces dice que va y busca otros 7 espíritus. ¿Cómo? Peores, y entra en la casa. El maligno se va a levantar en contra sobre aquellos que tienen un propósito de Dios. ¿Y sobre quienes Dios ha puesto un propósito? Diga: en mi vida hay un propósito de Dios. Por eso el maligno va a obrar en contra. Sobre el niño Jesús, sobre Jesús, que por este entonces era un niño que necesitaba el cuidado de sus papás. Era gateadorcito. Tenía más o menos 2 años, 3 años, todavía era pequeño. Este niño, sobre el niño Jesús había un propósito de Dios el Padre. ¿Cuál era el propósito? Que él obviamente creciera, ejerciera el ministerio, y estando ya grande, muriera para la salvación de nosotros, de los pecadores, de toda la humanidad. O sea, el propósito de Dios sobre su Hijo era que él muriera para darnos salvación y vida eterna. Ese era el propósito sobre la vida de Jesús de parte de Dios. ¿Y qué quiso hacer el diablo? Matarlo antes de tiempo. ¿Y a través de quién Satanás empezó a obrar? A través de un hombre que se llamaba Herodes, pero este es Herodes el primero, o sea, Herodes el grande. No crea que Satanás se le va a aparecer a usted con cachos y con cola. Satanás ni tiene cachos, ni tiene cola. ¿Cómo se nos va a presentar el maligno? Con cosas que son codiciables, como Eva. Vio que el fruto era codiciable a los ojos y agradable que para comer. ¿Usted cree que el fruto del pecado a los ojos humanos va a saber a amargo o va a saber a dulce? ¿Sabe a qué? A dulce, como Eva. Lo que le pasó a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Entonces, el maligno, a través de Herodes, se levanta para matar al niño Jesús. Vino la visita de los magos, que eran un gran número.
fue con un séquito que vinieron ellos, estos magos que vinieron del oriente. Jerusalén quedó alborotada. Yo pregunto, si vienen dos, tres personas importantes a la ciudad solitas, ¿será que la ciudad se alborota? Nuestra ciudad, por ejemplo, se alborota, se congestiona. No, ni nos damos cuenta. Pero si aquí ven, hermano, una gran cantidad de personas en carros, en motos, personas que usted lo ve y dice, estos no son de la ciudad, de hecho ni siquiera tienen pinta de colombianos. Entonces ahí la ciudad se va a alborotar, se va a congestionar. Y nos muestra que Jerusalén ese entonces, con la visita de los magos, la ciudad se alborotó, se congestionó. La gente hablaba y dice, pero ¿y quién es esa gente? Porque vinieron, eran varios los que vinieron. Eran varios. La Biblia no habla que en un cuánto número de reyes, pero es de entender que eran varios y cada uno con su séquito, o sea, cada uno con un gran número de personas que le acompañaban. Y entonces Herodes, el grande, Herodes primero, él, claro, él era el rey y la ciudad se le alborotó y él salió a la calle y dijo, pero ¿qué pasó aquí? Y él dijo, no, pues los reyes magos que vinieron del oriente, mire, eso han traído tesoros, han traído una cantidad de gente con ellos. Y dijo, necesito hablar con ellos. Y vinieron los magos ante el rey. ¿Y ustedes a qué han venido? Les dijo el rey, aquí yo soy el rey. A ustedes a qué han venido a mi territorio. Hemos venido a adorar al rey de los judíos. Cuando los magos le dijeron del rey de los judíos, ellos dijeron, uy, ¿cómo así? Dijo el rey Herodes, hay uno que nació y que me va a quitar el puesto. Este me va a quitar el puesto. ¿Cómo así que nació el rey? Si yo soy el rey. Inmediatamente Satanás colocó en el corazón de Herodes acabar con el rey de los judíos. Y Herodes le dijo, bueno, entonces vayan y adoren al rey de los judíos y luego vienen y me dicen a mí dónde es que vive para ir a adorarle. ¿Era verdad o era mentiras? Era mentiras. El padre de la mentira, ¿quién es? Satanás. Y ya los reyes magos, después de que adoraron al niño Jesús y le dieron sus ofrendas, sus presentes, entonces a ellos se les reveló de que se fueran por otro camino y que no tuvieran ese contacto con el rey Herodes. Dios les reveló. Entonces vemos que hay aquí una guerra espiritual. Satanás por medio del rey Herodes queriendo matar al niño Jesús porque tiene un propósito de Dios. Pero también vemos al Señor protegiendo y guardando sobre aquel que tiene un designio, un propósito. Aunque el maligno se levante, Dios estará contigo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Por eso te digo, sobre quienes hay un propósito de Dios, el maligno se levantará para matar el designio de Dios. El versículo 13 de allí de Mateo 2 lo dice claramente. Porque acontecerá, versículo 13 al final, que Herodes buscará el niño para matarlo. ¿Por qué el maligno se levanta en contra de tu vida y de mi vida como creyentes? Para destruir, para acabar el propósito que Dios tiene en nosotros. Satanás quiso matar a Jesús cuando era un niño pequeño, y por eso dio la orden a través de Herodes de matar a los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores, porque sabía que Jesús, el maligno sabía que Jesús era el Hijo de Dios y que por medio de Cristo se cumpliría el propósito de Dios de salvar a la humanidad. ¿Dónde está el propósito de Dios en Jesús? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otros ejemplos de personas que tienen un propósito de Dios y el maligno se levanta en contra para que ese propósito no se cumpla. ¿Sabe cuál es otro ejemplo? Hay muchos, ¿no? Traje uno muy conocido. Un hombre que significa sacado de las aguas. ¿Quién? Moisés. Vámonos a Éxodo capítulo 2 versículos 1 al 10 y aquí vamos a hablar hasta de faraones, le cuento. Éxodo capítulo 2 versículos 1 al 10. Así que atento a lo que Dios le va a hablar. Dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví.
la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿Cómo era el niño físicamente? Hermoso. ¿Como quién? A ver, ¿cuál de los hombres? Mírenme a Carlos. A ver, sigamos acá la predicación, a ver. Versículo 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafacteó con asfalto y brea. Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón, o sea, la princesa, descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. ¿Y cómo era el niño? ¿Era qué? Hermoso, tenía la gracia de Dios. Vio al niño y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo, o sea, lo adoptó, lo convirtió en su hijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Moisés. Sobre Moisés el Señor tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios con Moisés? Usarlo como libertador de su pueblo que era esclavo en Egipto. Recordemos que aproximadamente fueron como 430 años donde Israel estuvo de esclavo en Egipto. Y el clamor de los hijos de Israel, su esclavitud, su dolor, su hambre, les pegaban. Bueno, es que eran esclavos y los esclavos no tienen buena vida. Los esclavos no tienen derecho a nada, es a sufrir. Ahora lo único que tienen derecho es a sufrir, a pasar penurias, a que sean golpeados. A eso es lo único que tienen derecho. Eran esclavos y Dios llamó a Moisés para que se convirtiera en el libertador, en ese gran profeta libertador de su pueblo Israel allá en Egipto. O sea, sobre Moisés había un propósito de Dios. Y cuando nació Moisés, ¿cuál fue la orden de Faraón? En el tiempo de cuando nació Moisés, ¿cuál fue la orden de Faraón? La orden de Faraón fue que cuando las hebreas daban a luz, si era un niño, ¿qué le pasaba al niño hebreo? Al judío hoy día, al niño hebreo, tenían que matarlo. Si era una niña, la dejaban vivir. Pero si era un niño, la orden de Faraón fue a las parteras: si es niño, lo matan. Pero resulta que las parteras tuvieron temor de Dios y dijeron: no, nosotros no vamos a matar a nadie, olvídese. Y dejaron que los niños israelitas o israelíes nacieran. Y claro, hermano, Egipto, ¿sabe de qué se llenó Egipto? De puros chinos israelíes, de puros israelíes niños. Esos faraones estaban allá en su palacio y salían esos chinos israelitas corriendo con una pelota. Ay, pastor, usted ya está empeliculado. Entonces se multiplicó el pueblo de Israel en Egipto. Y Faraón dijo: no, hay que acabar ese pueblo. Hay que esclavizarlo, hay que ponerle, acabarlo no, hay que esclavizarlo, hay que ponerle más fuerzas, más tareas pesadas, hay que matar a sus niños para que no sigan creciendo más. No es que se hagan más poderosos que nosotros. Y por eso dio la orden de matar a los niños. Resulta que cuando a Faraón dio la orden, en ese tiempo fue que nació Moisés. Pero la madre de Moisés, guiada por el Señor, el Espíritu de Dios guiaba a la madre de Moisés, porque sobre ese niño había ¿qué? Un propósito de Dios. Diga conmigo: sobre mi vida el Espíritu de Dios me está guiando, porque en mí, diga, en mí hay un propósito de Dios. Te lo pregunto, ¿qué es lo que hay en tu vida y en mi vida? Un propósito de Dios.
Y así como Herodes no se quedó quieto, Faraón tampoco. Y detrás de Faraón, ¿quién estaba detrás de Faraón? Satanás. Porque Satanás, sobre quienes hay un propósito de Dios, el maligno se levantará para destruir ese designio que Dios ha puesto. El maligno a través de Faraón, quiero enseñarle esto históricamente. Posiblemente y muy probablemente a Moisés le tocó vivir 3 faraones. A Moisés 3 faraones. Uno, el primer faraón que le tocó vivir, bueno, fue este de pequeñito, de niño. Se llamaba Tutmosis I. Tutmosis I. Este fue el faraón de Moisés pequeñito. Segundo faraón, Tutmosis II, que fue el faraón que cuando ya Moisés era grande, ¿se acuerda de unos 40 años que le tocó que salir corriendo a tierra de Madián? Porque él había matado a un egipcio por defender a un hebreo. Y entonces el faraón dio la orden de aprisionarlo porque querían ¿qué? Matarlo porque había matado a un egipcio. Entonces le tocó que salir. Ese faraón es Tutmosis II. Y el tercer faraón que le tocó a Moisés fue cuando se le reveló en sueños en Madián, cuando tenía 80 años, y le dijo: regresa a Egipto porque el faraón que quería tu muerte, él ya murió. O sea, se regresó, y ese es el faraón de lo que es el éxodo, de las plagas del éxodo. Y ese faraón se llama Tutmosis III. Entonces, cuando Moisés era un niño, le tocó, este faraón se llamaba Tutmosis I, o sea, el abuelo. Le tocó el abuelo, el hijo y el nieto. El nieto fue el de las plagas. Entonces, este faraón quiso matar a Moisés. Éxodo capítulo 1, versículo 22. Dice así: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Tutmosis, no tumor. Sí, Tutmosis primero. Entonces, ¿cuál fue la orden de este faraón? A los niños, ¿cómo le quitaban la vida? Tírenlo al río. ¿Cuál era el río? El río Nilo. Pregunto, en el río Nilo, ¿qué animales peligrosos hay? Hay muchos, pero ¿cuál es el más peligroso? Los cocodrilos. O sea que tirar a un niño, aparte de que es indefenso y se va a ahogar naturalmente, si no se ahoga porque es un niño pequeño, pues se lo va a comer un cocodrilo. El faraón sabía que echándolo al río, ese niño no se iba a salvar por nada del mundo. Pero lo que no sabía es que sobre quienes hay un propósito de Dios, el Señor está presente. No sé si usted lo entendió. Faraón dio la orden. El niño creció. Ya no pudo tenerlo más su madre allí escondidito. Le hizo un canasto, para que entendamos, un canasto. Y a ese canasto lo calafacteó con brea por dentro y por fuera para que el agua no se metiera. Lo metió allí y lo colocó en el río, y el niño se fue por el río Nilo. Pregunto, ¿había probabilidades de que ese niño se salvara humanamente hablando? Mi amado, el río Nilo es un afluente gigantesco. O se lo comía un cocodrilo, o si se adentraba mucho en el río Nilo, pues podía por la corriente voltearse este canasto y ahogarse. O sea, no había muchas probabilidades de que Moisés se salvara. Además, su hermanita, quien lo estaba mirando cómo era el curso del canasto con el niño, ella estaba mirando ¿de dónde? De lejos. O sea que si venía un cocodrilo, hermano, de aquí que ella saliera corriendo a mirar qué hacía, pues ya se lo había tragado. Y si se descuidaba, también se lo comía a ella, el cocodrilo. Entonces, vemos aquí que el maligno, a través de este faraón, quiso matar a Moisés. Escúchame bien lo que te voy a decir. De las aguas turbulentas y de las aguas de la muerte, Dios nos va a sacar. ¿Cuánto lo creen? ¿Cómo sacó el Señor a Moisés? La princesa estaba precisamente bañándose ese día con
sus siervas, con sus doncellas. Y dijeron, viene un canasto, ¿quién sabe qué vendrá allí? Y cogieron el canasto y miraron que era un niño. E inmediatamente la princesa, la hija de Faraón, dijo, este niño no es egipcio, este niño es hebreo. Y si dice que era un niño hermoso y reconoció que ese niño era hebreo, era porque era hermoso, entonces ¿cómo eran los egipcios? ¿Si eran feos o qué? Pues es lo que uno deduce, porque dice que el niño era hermoso. Y cuando la princesa, la hija de Faraón, lo vio, dijo, este no es hebreo. ¿Entonces que yo era feo o qué? ¿Usted se parece a un egipcio o se parece a un hebreo? A ver, ¿usted qué opina? Diga, sobre nosotros está la ¿qué? La hermosura y la gracia de Dios. Versículo 10, mi amado. Mire lo que dice el versículo 10 de Éxodo 2. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. ¿De dónde sacó el Señor a Moisés? De las aguas. Aguas que representaban la muerte. Aguas que representaban, mi amado, impedir el propósito de Dios. Pero por encima de eso, Dios metió su mano y Dios tuvo cuidado. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje del Señor? Amén, gloria a Dios. Versículos 13 y 14 de Mateo 2, que es el pasaje central. Mateo capítulo 2, versículos 13 y 14. Cuando usted lee la historia de los faraones, usted va a ver que el Tutmosis III, su primogénito, no lo sucedió. A Tutmosis primero lo sucedió su hijo, Tutmosis II. Y a Tutmosis II, Tutmosis III. Pero Tutmosis III, su primogénito, no lo heredó el trono. Fue otro. ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué el primogénito de Tutmosis III no fue faraón de Egipto? ¿Por qué cree usted? Porque había muerto. Oiga, esto es increíble, hermano. Yo estoy aterrado del poder de la palabra de Dios. ¿Y en dónde me dice que el hijo de Faraón, el primogénito, murió? En la Biblia, en la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Mi amado, la arqueología y la historia demuestra que la Biblia es la palabra de Dios. Oh, Dios es maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 2, 13 y 14 dice así. Después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue ¿a dónde? Y se fue a Egipto. La providencia divina nos cobija y nos guarda. Dios sabía que allí en Belén, en Jerusalén y sus entornos, era peligroso, porque Satanás se iba a levantar para matar al niño Jesús. Porque en Jesús había un propósito de Dios. Y por eso el Señor se le revela, en este caso, a través de un sueño, y le dice, ve a Egipto, desciende allá, permanece allá hasta que yo te diga. ¿Y qué hace José? Toma a María y al niño y se van para Egipto. Se van para Egipto. Dios se revelará de una manera especial para guiar nuestras vidas a su abrigo protector. ¿Qué dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios sabía que allí en Belén y sus alrededores el niño Jesús corría peligro y lo iban a matar. Y por eso el Señor los lleva a Egipto, para que en Egipto estén bajo la sala del Altísimo. La providencia divina nos cobija y nos guarda. Mi amado, aunque el maligno se levanta en contra, usted tiene que saber y entender que hay uno que también pelea sus causas y está en usted
y esa es la presencia de Dios. Usted no está solo ni tampoco está sola. El Señor está contigo. El niño Jesús era un bebé, todavía era pequeñito. Sí, todavía gateaba o ya estaba dando pasitos, era pequeñito. Necesitaba el cuidado de Dios y Dios cuidó a su hijo. Dios cuidó a su hijo. Dios convierte la maldición en bendición. Diga conmigo, todo lo que ha venido para maldecir mi vida, Dios lo convertirá en bendición para mi vida. Mire, todo lo que ha venido para maldecir la iglesia, Dios lo convertirá en bendición para esta iglesia Rey de Gloria aquí en la ciudad de Cali. ¿Cuánto lo creen? Así es. ¿Usted lo cree? Egipto representa en muchos pasajes bíblicos. ¿Qué representa Egipto? En muchos pasajes bíblicos, no en el que estamos estudiando, no en Mateo 2. ¿Qué representa Egipto? Esclavitud. ¿Qué representa Egipto? Carga pesada. ¿Qué representa Egipto? Pobreza, ruina. ¿Qué le pasó a los niños en Egipto? Los mataron. ¿Qué representa Egipto? Muerte. Eso representa Egipto. Pero en Mateo capítulo 2, ¿qué representa Egipto? Protección. Aquí, en Mateo 2, en este contexto bíblico, no me va a malinterpretar. ¿Cuál es el lugar que el Señor dice, vayan allá porque allá los voy a proteger y guardar? ¿Cuál es el lugar? Egipto. Lo que antes era para muerte, en las manos de Dios, Dios lo convierte para vida. Lo que no alcanzaba para alimentar a 5,000, sin contar mujeres y niños, Dios lo multiplica y todos comieron hasta saciarse y en abundancia. Lo poco o la nada que tienes actualmente, Dios lo convertirá en bendición y Dios lo multiplicará en tus manos. ¿Usted lo está creyendo? Dele ese aplauso al Señor Jesús. Aquí en esta historia, en Mateo capítulo 2, Egipto es el lugar de cuidado que Dios estipula para Jesús, que era un niño, y sus padres. Y de esta manera el Señor preservó la vida del Mesías. Dios traerá muchas bendiciones a nuestras vidas de personas y circunstancias que no imaginamos. Porque muchas veces el cristiano es como el mundo. Tengo esta quincena, entonces de esta quincena es que puedo aquí, de esta quincena es que puedo acá, con esto de aquí es que puedo acá. Bueno, ¿y Dios dónde está? Esos son tus planes. ¿Y los planes de Dios? Claro, Dios te bendice a través de esa quincena, a través de ese pago. Pero Dios es un Dios que hace milagros y nos va a sorprender con bendiciones grandes que no esperábamos. ¿Cuántos dicen amén? Quien sabe, sobre todo si es hebreo, mayormente judío, quien sabe lo que fue Egipto para el pueblo de Israel, le dice, váyase para Egipto. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? No, para Egipto no. ¿Cómo así que para Egipto? Si allá nuestros antepasados fueron esclavos y empobrecidos, y hasta los niños los mataron. No, Egipto no. Pero escúchame bien, el que está guiando es el Señor. El que está hablando es Dios. ¿A cuántos Dios les está hablando en esta mañana? Y Dios convierte ¿qué cosa? La maldición en bendición. El lugar que antes fue para muerte, ahora era el lugar de vida y de protección de parte de Dios. Lo que ha venido para destruir tu vida, Dios lo cambiará y eso se convertirá en bendiciones que traerán el favor de Dios a tu vida. ¿Usted lo cree? Muchos creen que esa enfermedad los va a matar y resulta que esa enfermedad es para que Dios se glorifique. Bendito es el Señor. ¿Qué te quiero decir? Agarra esta palabra profética y declaro esta profecía
en el nombre de Jesús, por la palabra de Dios que te estoy predicando, prepárate porque Dios te va a sorprender, porque aquello que ha venido para matarte, para destruirte, para maldecirte, Dios lo convertirá para vida, para gloria, para prosperidad y para bendición. ¿Usted recibe esa palabra? ¿Cuántos reciben esa palabra? Amén. Denle ese fuerte aplauso al Señor Jesús. Vamos a Mateo 2, 19 al 21. Óyeme, los que se quedaron en la casa, no sé por cualquier circunstancia, mejor dicho, menos mal que a través de las redes sociales le llega la prédica, porque hay una palabra de Dios revelada para aquellos que la creen. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Vino a tierra de Israel. El niño Jesús en Egipto estaba protegido. La divina providencia lo cuidaba, lo guardaba. Vino a reposar bajo las alas del Dios omnipotente. Pero aquí vemos que cuando este Herodes muere, Herodes primero, el grande, el Señor se lo hace conocer a José. Y en sueños el Señor le dice a José: toma a María, toma al niño, ¿y qué más? Y devuélvete a tu tierra. Porque quien quería la muerte del niño, ¿qué le pasó a ese personaje? Murió. Diga conmigo: todo Herodes en mi vida ha muerto. Así es. Todo lo que ha venido para destruir los sueños de Dios, para impedir el designio de Dios en tu vida, todo ese Herodes en tu vida, en mi vida y en esta iglesia ha muerto. ¿Cuántos lo creen? Amén. Es claro. Levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Todo plan de las tinieblas quedará muerto y destruido. Herodes, quien maquinó la muerte de Jesús cuando niño, murió. Murió Herodes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hizo José. La orden que le dio al Señor fue a Moisés. ¿Cuál fue la orden del Señor? Versículo 20. ¿Cuál fue la orden del Señor? Ingeniero allí. Diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. El Señor le dice a través de sueños a José: levántate, José, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel de nuevo. Porque el propósito de Dios era para cumplirse en Israel. Levántate. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Debemos de levantarnos y de seguir creyendo. Escúchame bien. Lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha dicho, las promesas de Dios en la escritura bíblica están vivas y más vigentes que nunca. ¿Sabe para quiénes? Para los que se levantan y le creen a Dios. Mire, nosotros somos muy fáciles para estar creyendo las cosas del mundo, aún en cosas que hasta nos perjudican en la salud. Por ejemplo, la persona tiene un problemita en la salud y ¿qué es lo que busca? ¿A dónde va? ¿A cuál doctor va primeramente? Al doctor Google o Google.
Vaya primeramente. Usted va a Google. Y esa persona que usted no conoce, usted no sabe ni quién es, si es médico o no, pero él dice que es médico. Y así lo fuera. No te está evaluando, no te está mirando, no te ha hecho un examen, no te ha visto los ojos, no te ha visto, ni siquiera te ha pesado. Porque es muy diferente la consulta con la persona allí que por YouTube, es muy diferente. Y ese médico del doctor Google, entonces te dice, toma esto y toma aquello. ¿Y qué dice uno? Ah, bueno. Y uno termina haciendo eso, hermano. Luego cosas que nos van a perjudicar. Entonces mire que nosotros somos muy fáciles de tomar de los consejos del mundo. Ah, pero los consejos de Dios, como que no queremos. La adivinación del mundo, somos muy fáciles de tomarlas y cogerlas. Pero el consejo de la palabra de Dios, no queremos. Por eso la gente va donde brujos y hechiceros a que le adivinen ¿qué cosa? El futuro. Venga, cuénteme qué va a ser de mi vida en el futuro. Muéstreme la mano. Si ve esta línea, eso significa la vida. Y aquí por la mitad veo que se está cruzando. O sea que prepárese porque va a morir, imagínese. Imagínate que tu vida dice que está destinada por las rayas de la mano. No, mi amado, usted está destinado es por aquel que te hizo la mano, por el Señor, el dador de la vida. ¿Usted lo cree? Así es. No coma cuento. ¿Qué debe de comer? Palabra de Dios. Usted no depende de los consejos de los hombres. Usted depende del consejo ¿de quién? El consejo de Dios. Levántate y créele a Dios. José se levantó y tomó al niño Jesús y a su madre. Hoy el Señor nos está diciendo, levántate y toma las herramientas de la fe, las promesas de la palabra, tómalas y créelas en ella y vuelve a creer, vuelve a confiar, porque aquello que ha venido para destruirte y para matar lo que yo quiero hacer contigo, Herodes ha muerto. Ahora bien, ¿qué notamos por la escritura bíblica? Yo soy un predicador de la palabra de Dios. Más que mis emociones, mis sentimientos, me gusta ser y soy un predicador de la palabra de Dios, de lo que Dios dice en la escritura. Y mira lo que el Señor nos revela en su palabra, que hay una respuesta pronta y milagrosa que Dios obrará con poder. ¿Qué es lo que hay de parte de Dios? Una respuesta pronta y milagrosa. Pastor, ¿y usted por qué me dice eso? ¿Por qué está profetizando eso? Bueno, vamos a leerlo. Versículo 13, ingeniero. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma, ¿a quién? Le dijo el Señor, al niño y a su madre. Al niño y a su madre. Versículo 20. Levántate, le dice el Señor, toma, ¿a quién? Al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. ¿Cómo se fue Jesús para Egipto? Siendo un niño. ¿Cómo regresó? Siendo un niño. O sea que no hubo mucho tiempo. Ahí no dice que Jesús se devolvió siendo joven o ya a los 30 años para morir a los 33. No, regresó siendo todavía un niño. ¿Esto qué nos quiere decir? Que hay una respuesta pronta y milagrosa de parte de Dios. No fue mucho tiempo cuando el Señor se reveló y le dijo, regresa de nuevo, porque los que querían la muerte del niño, Herodes ha muerto. Jesús era un niño cuando llegó a Egipto, pero salió todavía siendo un niño.
No fue mucho tiempo los que esperaron en Egipto. Dios abrió con prontitud, Dios habló, o mejor, Dios obró con prontitud en esta situación. ¿Sabe que hay respuestas que vienen con prontitud de parte de Dios? Con prontitud. Y eso es algo milagroso de parte de Dios. Las que se demoran también porque vienen de parte de Dios, y lo que viene de Dios es milagroso, es de bendición. Pero hay respuestas que vienen con prontitud. Usted, por ejemplo, cuando es una emergencia, una enfermedad, una situación, un accidente, a esa persona tienen que llevarla directamente ¿a dónde? A urgencias. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Porque necesita una respuesta pronta, no se puede demorar allí. El paciente no se puede desangrar esperando que pase el tiempo y los años, no, hay que atenderlo con prontitud. Y escúchame bien, hay peticiones de oración que nosotros elevamos a Dios, y aún hay unas que tal vez ni hemos orado, pero Dios ve la necesidad y Dios va a responder con prontitud de una manera milagrosa. Dios vio que era necesario que el niño Jesús regresara pronto de nuevo a Israel, su tierra. Y por eso el Señor no se demoró mucho tiempo, sino que respondió con prontitud. Lucas 18, 6 al 8. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Es una pregunta. ¿Qué dice el Señor en el versículo 8? Os digo que pronto les hará justicia. ¿Cuándo el Señor traerá justicia en esta parábola de la viuda y del juez injusto? ¿Cuándo el Señor obrará justicia? Pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Hay alguien aquí que está creyendo lo que Dios está hablando por medio de su palabra? Porque ¿qué es lo que necesita Dios en nosotros? ¿Qué es lo que Dios necesita ver en tu vida y en mi vida? Fe. Para Dios no hay nada imposible, pero para el que cree, todo le es posible. ¿Y por qué para el que cree todo le es posible? Porque cree en un Dios todopoderoso. Y por eso el Señor dice: mire lo que dijo el juez injusto. Él le respondió. Y si eso lo hizo el juez injusto, que era malo, era injusto, era un mal juez, no tenía misericordia, era un juez malo, sin embargo le hizo justicia a la viuda perseverante. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él, que creen en Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y la respuesta es: os digo que pronto les hará justicia. Así, mi amado, que preparémonos, porque con prontitud, aún antes de terminar este año, vendrán noticias milagrosas y poderosas de parte de Dios. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Dele ese fuerte aplauso al Señor Jesús. Y aquí terminamos, Mateo 2, 22 al 23. Mateo 2, 22 al 23. ¿Qué dice la palabra del Señor? Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá.
pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazaret. ¿Qué nos muestra la palabra del Señor aquí? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos revela la escritura bíblica? Que ciertamente cielos y tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Aunque sintamos temor ante la adversidad, ante un futuro que no es prometedor, debemos de estar confiados en las palabras de Dios, porque ciertamente estas palabras de Dios se cumplirán. Porque cielos y tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Cuando José recibe la revelación y le dice: levántate, tómate al niño, a la madre del niño, y devuélvete a Israel, él tuvo temor y miedo. Él tuvo temor y miedo, porque sabía que Herodes había muerto, sí, pero ahorita le sucedió su hijo, que se llamaba Arquelao, y ese rey era un rey malo y perverso, reinando en Judea y sus alrededores. Y me imagino a José en ese momento meditando u orando a Dios, diciendo: Señor, pero nos vamos para Israel otra vez de nuevo, a Judea, si es que el rey Arquelao es muy malo. Óyeme, no tengas temor ante lo que estás viendo, porque lo que ves juega en tu contra. No tengas temor, aunque tus manos estén vacías. No tengas temor, aunque el futuro no se vea nada prometedor. No tengas temor, porque Dios cumple sus promesas. Y el Señor le dijo: José, tranquilo, sí te vas para Israel, pero no a tierra de Judá, sino que te vas para tierra de Galilea, específicamente a una ciudad llamada Nazaret, porque Nazaret era una ciudad de la región de Galilea, como decir Galilea el departamento y Nazaret una ciudad o municipio de ese departamento. Y el Señor le dijo: no vas a Judea, vas a Nazaret. ¿Y por qué el Señor envió al niño Jesús a Nazaret? Para que se cumpliera lo que estaba profetizado antes. ¿Sabe quién lo profetizó? Isaías. ¿Y saben qué tiempo empezó el ministerio del profeta Isaías? Isaías profetizó en el año 740 antes de Cristo. Y 740 años después, lo que profetizó Isaías se cumplió. No creas porque piensas que el cielo está cerrado. No creas porque ves tus manos vacías. No creas porque no tienes un futuro prometedor. No creas que el respaldo de Dios se ha ido. Lo que pasa es que Dios se va a glorificar y vas a ver que se cumple la palabra de Dios en tu vida. ¿Usted lo cree? Colócate en pie. No creas que las palabras de los hombres es lo que te va a marcar. Sobre tu vida hay un sello, sobre tu vida hay una impronta, y ese sello y esa impronta es la palabra de Dios, es el designio de Dios, es el propósito de Dios, y eso se cumplirá en tu vida. 740 años después, el Señor cumplió su palabra de una manera minuciosa y detallada, porque cielos y tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Papá Dios, te damos gracias por tu palabra. Enséñanos a ser cristianos de la palabra.
cristianos que tengamos la fe y la confianza en Dios. Y confiar en Dios es confiar en su palabra. Cielos y tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Sabemos que cuando alguien se convierte al Señor, pasa de las tinieblas a la luz. Y hay una guerra espiritual y el maligno se levantará a través de personas, circunstancias. El maligno se levantará a través de lo que representa Herodes. Esos Herodes que en tu vida se han levantado para matar y destruir el propósito de Dios, esos Herodes morirán. El Señor le dio la buena nueva a José y le dijo: Herodes ha muerto. Óyeme, yo te tengo una buena noticia. Gloria a Dios. Yo estoy acá, hermano, feliz, gozoso, alegre. Porque Dios nos ha enseñado que Herodes ha muerto. Lo que representa Herodes, todo el ámbito espiritual de las tinieblas que trae Herodes. Óyeme, ese Herodes ha muerto. Herodes ha muerto en tu vida, en mi vida, en esta iglesia. Herodes ha muerto. Porque Dios cuida y guarda a sus hijos. Por eso, Dios, te damos la gloria, la alabanza y la adoración, Señor Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Vamos todos, levántate y adora a Dios. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús.
conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Vamos, todos cantemos Yeshua. Levanta tu voz, Yeshua. Oh Jesús, Hijo de Dios, te adoramos, Señor. Oh Padre, alabamos tu palabra. Es más, tú eres la palabra, porque la palabra divina, eterna, se hizo carne. El verbo de Dios se hizo carne. Dios es la palabra. ¿Quieres conocer al Dios verdadero? Está en la palabra. Oh Señor, te adoramos. Tu palabra es viva y eficaz. Tus palabras son espíritu y son vida. Tu palabra permanece para siempre.
Señor, que desde este altar predique quien predique, que predique la palabra de Dios. Yo te pido por esta iglesia, por cada oveja de esta iglesia. Yo pido a Dios por ti, para que tú seas un cristiano de la palabra, no cristiano de emociones, ni de adivinanzas sobre tu vida. Palabra de Dios, la palabra profética de Dios. Y Dios nos ha hablado por medio de su palabra. Y el maligno se ha levantado a través de personas, circunstancias, situaciones. Pero escúchame bien, Dios tiene cuidado de ti. Y la maldición se convertirá en bendición. Ese Egipto de esclavitud, de maldición, se convertirá en un Egipto de protección y de guarda de Dios para tu vida. Lo que el maligno ha usado para destruirte, Dios lo convertirá en canales de bendición. Dios lo convertirá en bendición para tu vida. Óyeme, pero la respuesta de Dios, la palabra profética, la respuesta de Dios va a ser pronta. Hay un milagro, hay una obra maravillosa pronta de parte de Dios. Créelo, créelo, prontamente viene. En pocos días, en poco tiempo, Dios obrará milagrosamente. Saldrás de ese Egipto, pero seguirás bajo las alas del Dios Altísimo, porque Dios tiene cuidado de ti. Iglesia del Señor, repite conmigo. Diga: Herodes. Más fuerte: Herodes ha muerto, y sobre mi vida la gloria de Dios se levanta con poder para iluminarme y bendecirme grandemente. Diga: lo creo. Diga: yo lo creo y lo veré con prontitud. Dele ese fuerte aplauso a Jesús el Señor. Gloria a Dios.
Oh, Dios es bueno, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando usted dice Yeshua, ¿a quién estamos adorando? ¿A Jesús? Porque Yeshua es Jesús en hebreo. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban a Yeshua? A Jesús. Amén. Adoramos al Jesús el Señor. Mis amados, Dios me les bendiga de una manera grande y poderosa. La hermanita viene